Desde el gato que puede esconder una gema del infinito dentro de su cuerpo, hasta el mapache que puede construir armas letales con nada más que chatarra, Marvel tiene algunos de los animales más extraños y poderosos de todo su universo, y uno de ellos incluso tuvo su propia versión de los Vengadores y consiguió derrotar a Thanos. Hoy los descubrimos todos. Goose. Si ves a Goose por primera vez, probablemente cometas el mismo error que Nick Fury, pensar que es un gato, porque Goose parece un gato y se comporta como un gato, pero Goose es un Flerken, y los Flerken son una especie alienígena que utiliza su propio cuerpo como una puerta hacia dimensiones de bolsillo. Marvel los describe literalmente como criaturas capaces de almacenar universos de bolsillo dentro de sí mismas, así que cuando Goose traga algo, no necesariamente está yendo a parar a un estómago normal, puede terminar en otra dimensión. Y esto explica uno de los momentos más absurdos del UCM, el Tesseracto, un objeto que contenía una gema del infinito, una fuente de energía tan poderosa que durante años prácticamente todos los personajes importantes del universo intentaron hacerse con ella. Goose simplemente se la tragó, y si eso fuera todo, ya sería bastante absurdo, pero un Flerken también puede desplegar enormes tentáculos desde su cuerpo para atacar, así que Goose tiene una especie de modo ataque. Puedes estar viendo un gato tranquilo, hasta que deja de serlo. En los cómics, la versión de Goose es Chewie, la gata de Carol Danvers, y cuando Rocket descubre que Chewie es una Flerken, entiende inmediatamente que Carol no está viviendo con un gato, está viviendo con una criatura alienígena capaz de reproducirse rápidamente y con acceso a dimensiones de bolsillo. Así que Goose no es un gato con un poder raro, es una criatura que, según las reglas de Marvel, prácticamente convierte su propio cuerpo en un espacio dimensional, y si eso ya parece demasiado, espera a ver lo que puede hacer el siguiente animal con el espacio que tiene delante. Lockjaw. Lockjaw parece un perro, y en cierto sentido lo es. El problema es que también puede ignorar por completo una de las reglas más básicas del universo, la distancia. Lockjaw puede teletransportarse a sí mismo y transportar a otras personas con él a través del espacio y las dimensiones. Marvel lo presenta como el protector de la familia real inhumana y como un animal capaz de llevar a sus acompañantes prácticamente a cualquier lugar del universo. Eso ya lo convierte en una de las mascotas más útiles de Marvel. ¿Necesitas llegar a otro planeta? Lockjaw. ¿Necesitas escapar de una batalla? Lockjaw. ¿Necesitas sacar a alguien de una situación peligrosa? Lockjaw. Pero los cómics decidieron llevar la idea bastante más lejos. En Lockjaw and the Pet Avengers, este perro termina reuniendo un equipo de animales para localizar las gemas del infinito. Y no estamos hablando de una broma de una página. Lockjaw lidera a Throg, Lockheed, Redwing, Hairball, Miss Lion y Sabu en una misión para recuperar las gemas antes de que caigan en manos de Thanos. Y cuando finalmente aparece Thanos, el villano comete un pequeño error. Subestima a los animales. Lockjaw consigue utilizar el poder de las gemas y enviar a Thanos a otra dimensión. Así que el mismo perro que en pantalla sirve básicamente como transporte. En los cómics ha llegado a liderar un equipo de mascotas contra Thanos. Marvel básicamente dijo: los Vengadores están ocupados, mandemos al perro. Y lo mejor es que funcionó, pero Lockjaw necesita teletransportarse para hacer todo esto. El siguiente animal no, porque puede convertir prácticamente cualquier cosa que tenga alrededor en un arma. Cosmo. Cosmo no necesita llevar un arsenal, el arsenal ya está a su alrededor. Esta perra soviética terminó en Nowhere después de ser enviada al espacio durante el programa espacial de la Unión Soviética. Y en el UCM descubrimos que desarrolló capacidades mentales extraordinarias. Pero los cómics hacen que Cosmo sea todavía más peligrosa, porque no solo es telequinética, también es telépata, puede leer mentes, comunicarse mentalmente, lanzar ataques psíquicos y crear barreras capaces de bloquear corredores enteros, y todo esto mientras sigue teniendo el aspecto de un Golden Retriever mezclado con labrador, que probablemente sea una de las peores formas posibles de esconder un poder psíquico. Imagínate entrar en Nowhere pensando que vas a hablar con el jefe de seguridad y descubrir que el jefe de seguridad es una perra capaz de meterse en tu cabeza. De hecho, Cosmo utiliza sus poderes para proteger Nowhere de amenazas que están muy por encima de lo que normalmente esperarías que pudiera manejar un animal. Y no se limita a defenderse. En los cómics ha utilizado barreras psíquicas, telequinesis y telepatía para enfrentarse a enemigos que amenazan toda la estación. Así que Cosmo no es simplemente una mascota con poderes.
Es literalmente el jefe de seguridad de una estación espacial, Loki Caimán. Y hablando de animales que nadie pidió, tenemos a Loki Caimán. En algún punto del multiverso, Loki decidió convertirse en un caimán. O quizás siempre fue así en esa realidad. La verdad es que Marvel tampoco parece especialmente preocupada por explicarlo. Esta variante apareció en Loki y terminó convirtiéndose en una de las criaturas más populares de la serie. Pero lo curioso es que Marvel no dejó al personaje en televisión, lo llevó a los cómics, y Alligator Loki terminó protagonizando su propia serie de Infinity Comics, y aquí es donde la cosa se vuelve todavía más absurda. Este Loki ha mordido a Thor, ha causado problemas en Asgard, se ha relacionado con otros animales de Marvel, e incluso, en algún universo de Marvel, un caimán consiguió hacer algo que muchos personajes humanos ni siquiera se atreverían a intentar: morder el martillo de Thor. No sabemos si eso significa que tiene una mandíbula sobrehumana, o si simplemente nadie tuvo el valor de explicárselo. Pero si Loki Caimán destaca por ser una de las variantes más absurdas de Marvel, el siguiente animal destaca por algo muy diferente. Su fuerza es suficiente para herir a Hulk, Fenris. Fenris no tiene el encanto de Goose, no tiene la utilidad de Lockjaw. Y desde luego, no parece una mascota que quieras tener en casa, porque Fenris es un lobo gigante utilizado por Hela como montura durante sus conquistas de los 9 reinos, y la mejor manera de medir su fuerza no es describir su tamaño, es mirar a quién consiguió herir, a Hulk. Durante la batalla de Asgard, Fenris se enfrenta directamente al gigante verde y consigue hacerle sangrar. Eso coloca al poder de este animal en una categoría bastante absurda, porque Hulk no es simplemente fuerte, su resistencia le permite soportar ataques que destruirían prácticamente a cualquier otro personaje, así que si Fenris consigue atravesar esa resistencia con sus propios dientes y garras, su fuerza física está en un nivel completamente diferente, y los cómics elevan todavía más la historia. El Fenris de Marvel está basado en Fenrir, el enorme lobo de la mitología nórdica, y una figura vinculada al Ragnarok. No es simplemente un animal gigante, es uno de los grandes monstruos asociados al destino final de Asgard. Marvel incluso lo ha utilizado en historias donde representa una amenaza a escala mucho mayor que una simple batalla, así que cuando ves al lobo de Thor Ragnarok, no estás viendo simplemente una versión grande de un perro, estás viendo una adaptación de uno de los monstruos más importantes de la mitología asgardiana. Y si un solo lobo puede enfrentarse a Hulk, imagina lo que ocurre cuando un vengador decide utilizar miles de animales como ejército. Las hormigas de Ant-Man. Ant-Man tiene un ejército. El problema es que casi nadie lo trata como tal. Scott Lang puede comunicarse con las hormigas gracias a la tecnología de Hank Pym y utilizarlas para realizar tareas que serían imposibles para un humano. Y lo interesante no es simplemente la cantidad, es la especialización. Hay especies que pueden transportar objetos, otras que pueden utilizarse para atacar y algunas que interactúan con sistemas eléctricos. Así que Scott no está enviando un montón de insectos al azar, sino que está coordinando diferentes tipos de unidades para diferentes trabajos. Unas transportan, otras atacan, otras interfieren con la tecnología, y todo ocurre a una escala tan pequeña que el enemigo muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Ese es precisamente el punto fuerte de Ant-Man. Puedes prepararte para luchar contra un hombre que cambia de tamaño, pero prepararte para una colonia entera entrando por lugares donde ni siquiera sabes que pueden entrar, eso ya es otra historia. Y Kang lo pudo confirmar de primera mano. Durante la batalla del Reino Cuántico, las hormigas de Scott llegaron en masa y fueron capaces de poner a Kang contra las cuerdas, hasta el punto de que casi acabaron con él. Las hormigas pueden ser extremadamente útiles, pero también es cierto que su mayor ventaja está en la cantidad. Pero existe un animal que no necesita un ejército para ser extremadamente peligroso. Solo necesita su inteligencia. Rocket el mapache. Rocket puede parecer simplemente un mapache con muy mal carácter, pero su historia empieza mucho antes de convertirse en miembro de los Guardianes de la Galaxia. Rocket fue creado por el Alto Evolucionador como parte de sus experimentos para crear una especie perfecta. Desde pequeño fue sometido a modificaciones y experimentos brutales que alteraron su cuerpo y llevaron su inteligencia a un nivel extraordinario. De hecho, Rocket está considerado uno de los seres más inteligentes de todo el UCM, hasta el punto de poder competir intelectualmente con personajes como Tony Stark, Bruce Banner o Shuri. Pero Rocket no era el único animal encerrado allí. Durante sus años en el laboratorio conoció a Leela, una nutria modificada, Tiffs, una morsa, y Flor, una coneja. Los 4 terminaron formando una pequeña familia, y mientras el Alto Evolucionador los veía como simples experimentos, Rocket empezó a demostrar algo que no podía controlar.
Pensaba por sí mismo, inventaba, construía. Su inteligencia llegó a tal nivel que podía mirar una pieza de chatarra y en el mismo segundo entender exactamente cómo convertirla en algo útil. Y eso explica una de sus habilidades más características. Rocket puede construir armas, explosivos, vehículos y dispositivos tecnológicos utilizando prácticamente cualquier cosa que encuentre. No necesita un laboratorio lleno de herramientas, solo dale unas piezas de basura y unos minutos y puede convertirlas en algo capaz de volar por los aires una nave completa. Pero esa inteligencia también fue lo que terminó convirtiéndolo en una amenaza para su propio creador, porque el alto evolucionador no quería crear a alguien libre, quería crear seres perfectos que pudiera controlar, y Rocket empezó a demostrar que no podía controlarlo. De hecho, su obsesión por mejorar a Rocket llegó hasta el punto de querer abrirle el cráneo, para descubrir exactamente qué había dentro de su cerebro, y cuando Rocket descubrió lo que pretendía hacerle, intentó escapar junto a Lila, Tiffs y Flor, pero Lila fue asesinada delante de él. Rocket reaccionó matando a los guardias y consiguió escapar. Pero perdió a sus 3 amigos, y ese momento explica mucho más del personaje de lo que parece, porque Rocket pasó de ser un animal encerrado que solo quería escapar, a convertirse en alguien que pasó el resto de su vida construyendo armas, sobreviviendo por su cuenta, y alejando a los demás. Y los cómics cuentan una historia completamente diferente. En ellos, Rocket está relacionado con Half-World, un mundo donde animales modificados genéticamente desarrollaron inteligencia y terminaron formando su propia sociedad. Allí Rocket se convirtió en uno de sus protectores y acabó desarrollando la misma combinación que lo hace tan peligroso en el UCM: inteligencia, tecnología y una capacidad casi absurda para improvisar. Así que su verdadero poder nunca fueron sus armas, es su cabeza, porque puedes quitarle su pistola, puedes quitarle su equipo, incluso puedes encerrarlo en una habitación. Pero mientras Rocket tenga algo que pueda desmontar y volver a montar, todavía tiene una forma de escapar. Los rinocerontes de guerra de Wakanda. Si las hormigas de Ant-Man son un ejército diminuto, los rinocerontes de Wakanda son básicamente enormes tanques. Los rinocerontes de guerra son utilizados por los guerreros de Wakanda durante sus conflictos y pueden llevar armaduras de vibranium. Y eso cambia completamente la ecuación. Un rinoceronte ya es una de las criaturas terrestres más peligrosas que existen. Ahora imagina uno corriendo hacia ti con una armadura fabricada con uno de los materiales más resistentes del planeta. Y no viene solo. Hay varios. Además, no son simples animales salvajes. Están entrenados para trabajar junto a sus jinetes. Así que Wakanda convirtió una fuerza natural en una unidad militar. No necesitaron crear robots, ni necesitaron construir tanques. Cogieron un animal gigantesco y le pusieron vibranium, la solución más wakandiana posible. Pero estos animales todavía tienen un problema, siguen siendo nada más que animales. Pero si quieres encontrar criaturas que realmente parecen haber salido de otro mundo, tenemos que entrar en Taló, los animales de Taló. Taló no es solamente un lugar escondido, es prácticamente otro ecosistema. Aquí puedes encontrar criaturas que parecen sacadas directamente de leyendas. Hay zorros de 9 colas, criaturas parecidas a caballos y dragones, los Dijang, los pájaros Phoenix y los Shishi. Estos últimos son especialmente interesantes porque no funcionan simplemente como animales salvajes, son guardianes, criaturas enormes parecidas a leones que protegen Taló y luchan junto a sus habitantes cuando el reino es atacado. Y eso significa que, para la gente de Taló, tener una criatura mágica capaz de luchar contra monstruos no es algo extraordinario. Es parte de su vida cotidiana, pero entre todas estas criaturas hay unas que no protegen Taló, lo amenazan, devoradores de almas. A diferencia de las criaturas de Taló, que protegen el reino junto a sus habitantes, los devoradores de almas existen para destruirlo. Estas criaturas se alimentan de almas, y cada una que consiguen sirve para alimentar al Dweller in Darkness. Por eso fueron encerradas detrás de la Dark Gate en Taló durante miles de años. Aún así, acabar con ellas es extremadamente difícil. Puedes herirlas, derribarlas e incluso atravesarlas, pero pueden regenerarse. Por eso las armas fabricadas con las escamas del Gran Protector, el animal más poderoso del que hablaremos ahora, son tan importantes, porque las criaturas normales no tienen una forma sencilla de detenerlas. Y todavía hay algo peor, los devoradores de almas no están actuando por su cuenta, están alimentando al Dweller in Darkness. Cada alma que consiguen sirve para fortalecer a una criatura que representa una amenaza muchísimo mayor, y para enfrentarse a una amenaza así,
Taló necesitaba algo más que guerreros, necesitaba al animal más poderoso de todo el UCM, y ese es el Gran Protector. El Gran Protector es el animal más poderoso de todo el UCM, y no es simplemente un dragón. Hasta ahora hemos hablado de gatos, perros, lobos, insectos y rinocerontes, pero ahora estamos hablando de un animal místico cuyo propósito es proteger un reino entero. El Gran Protector es el guardián del reino de Taló, y su existencia está directamente relacionada con la amenaza del Dweller in Darkness. No está allí para acompañar a los humanos, ni está allí para servir como mascota. Es una defensa viviente, y sus capacidades están a otra escala. Puede volar sin alas, puede desplazarse por el agua, y puede manipularla. Es lo bastante poderoso como para enfrentarse a las criaturas que sirven al Dweller, pero hay algo todavía más importante: sus escamas. Los habitantes de Taló pueden utilizarlas para fabricar armas y armaduras capaces de enfrentarse a los devoradores de almas. Así que el Gran Protector no es solamente el animal más fuerte de Taló y de todo el UCM, su propio cuerpo proporciona los recursos que permiten a los habitantes del reino defenderse. Es prácticamente un arsenal viviente, y cuando finalmente aparece en la batalla, deja claro por qué llevaba tanto tiempo siendo considerado el protector de Taló, porque esto ya no es un animal luchando contra otro animal, es una criatura gigantesca enfrentándose a una amenaza sobrenatural que podría consumir las almas de un reino entero. Y aquí es donde la escala cambia definitivamente, porque hasta este momento hemos estado hablando de animales que tienen poderes. Ahora estamos hablando de criaturas cuya existencia afecta al destino de un mundo, y eso es lo verdaderamente extraño del universo Marvel, que en el mismo lugar donde un gato puede esconder una dimensión dentro de su cuerpo, también puede existir un dragón capaz de convertirse en la última defensa de un reino entero. Si pudieras quedarte con uno de estos animales como compañero, ¿cuál elegirías? Te leo en los comentarios.